La NFL nos ha dejado grandes personajes y leyendas a través de sus más de 100 años de existencia, pero pocos nombres resuenan y han tenido tanto impacto en ese gran deporte como lo tuvo el gran John Madden. Un hombre que literalmente dedicó toda su vida por el deporte que más amaba y que ayudó a definir y expandir la NFL dentro y fuera del campo de juego. Así que en este video rendiremos tributo a John Madden, el personaje que logró consolidarse no solo como un referente deportivo, sino como un ícono cultural que ayudó a definir el rumbo de la NFL moderna que el día de hoy disfrutamos. John Madden nació en Austin, Minnesota, y tuvo su primer acercamiento con el fútbol americano durante su tiempo en la preparatoria. Posteriormente, en su etapa colegial, jugó como línea ofensiva y defensiva para los Mustangs de la Universidad Politécnica Estatal de California. Madden llegó a la NFL en el draft de 1958, siendo elegido por los Philadelphia Eagles, con los cuales no llegó a jugar ni un solo partido, ya que sufrió una lesión de rodilla que terminó su carrera en el primer campamento de entrenamiento que asistió. Luego de un par de años como entrenador colegial asistente en el colegio Alan Hancock en Santa María, California, los Oakland Raiders de Al Davis lo reclutaron como entrenador de linebackers en la temporada de 1967, en la que llegaron a su primer Super Bowl en la edición 2, pero sería el año 1969 en el que llegaría la gran oportunidad de su vida, ya que sería ascendido como head coach del equipo y con tan solo 32 años de edad se convirtió en el entrenador en jefe más joven en la historia hasta ese momento. Bajo el mando de John, los Raiders lograrían dominar la conferencia americana durante la década de los años 70, pero siempre quedándose a un paso del Super Bowl, cayendo ante la cortina de acero de los Steelers en 3 ocasiones y contra los Miami Dolphins en el año 1973. Su momento de gloria llegaría en 1976, año en el cual los Raiders por fin lograrían llegar al juego grande y en donde ganarían su primer campeonato de Super Bowl en la edición 11, en donde se lograron imponer a los Minnesota Vikings con un marcador de 32-14, y con lo cual Madden logró consagrar lo que hasta ese punto ya era una carrera de un futuro Salón de la Fama. Madden anunció su retiro de la NFL en 1979, y además de un campeonato de Super Bowl bajo el brazo, se despidió como el entrenador más joven en lograr 100 victorias en la temporada regular, el head coach más ganador en la historia de los Raiders con 112 victorias y tan solo 39 derrotas, y todo esto con una carrera que tan solo duró 10 años y con 42 años de edad al momento de su retiro. Fue a partir de este punto en que la carrera de John tomaría un segundo impulso, ya que rápidamente se unió a la cadena de televisión CBS e iniciaría su legendaria carrera como comentarista deportivo, cubriendo la NFL desde el año 1979 hasta 2009, pasando por las 4 principales cadenas televisivas de Estados Unidos, CBS, Fox, ABC y NBC, ganando 16 premios Emmy en este periodo, lo cual catapultó su carrera periodística a un nivel pocas veces alcanzado y solidificó su persona como un ícono de la televisión estadounidense. Hizo apariciones en diversas campañas publicitarias y en contenido de entretenimiento durante estos años, afianzando aún más su estatus con la audiencia en general. Dime, John, ¿qué opinas del episodio de esta noche? Me fascinó. La inclusión de último minuto de Wally Cogan fue un poco aventurada, pero dio buenos. On the road, nobody can get you a great hot meal faster than McDonald's, and I figured out how they do it. Boy, could I go for a nice cold white beer from Miller. La faceta que terminó de definir su carrera fue su incorporación a un ambicioso proyecto en conjunto con la compañía desarrolladora Electronic Arts, que en 1988 lanzaría la franquicia John Madden Football, renombrada simplemente como Madden en el año de 1994, y la cual se convirtió en el videojuego de fútbol americano más popular y lucrativo de toda la historia, con más de 130 millones de copias del juego vendidas y con ganancias estimadas en más de $4.000 millones durante sus más de 30 años de existencia. Además se lanzan nuevas versiones del juego todos los años y es actualmente la única franquicia de fútbol americano con licencia oficial de la NFL. Debido a todos esos factores, es imposible pasar por alto el impacto de John Madden y su trascendencia en el ámbito deportivo y cultural, siendo un ícono de los Oakland Raiders, del periodismo deportivo e incluso del mundo de los videojuegos, por lo cual su nombre y su legado serán recordados por siempre.